Año 2020. Planeta Tierra. Por fin, y tras muchas advertencias por parte de los medios de comunicación, el exceso de población es ya todo un hecho. En la actualidad, no hay en todo el globo un solo lugar deshabitado. Con el paso de los años y el avance de la tecnología, el ser humano fue poco a poco fagocitando terreno a la naturaleza. Y el resultado es que al no haber espacio libre, los bosques, plantas y los animales han ido disminuyendo de forma alarmante. Si la humanidad no encuentra un medio de frenar esta locura rápido, el único resultado que obtendrá será su aniquilación. Pero este exceso no se ha producido ahora. De repente, comenzó en el año 2018, y además de traer la extinción prematura de la humanidad, trajo consigo un par de cambios en la sociedad. Uno de ellos fue el incremento de la delincuencia debido a la sobrepoblación. El número de asesinos y criminales ascendió, y la delincuencia en las calles era tal que cada día más de 3.000 personas perdían la vida en todo el mundo. A fin de frenar esta locura, la policía decidió formar una unidad que pudiese hacerse cargo del problema. Este cuerpo, formado por los mejores agentes de cada país, era conocido como Executors, y se dedicaba a exterminar a los delincuentes allí donde fuese necesario. Con el tiempo, los Executors fueron reduciendo el número de delincuentes gracias a sus métodos de localización y destrucción de objetivos, y parecía que la Tierra iba a ser de nuevo un lugar tranquilo y seguro como antaño. Pero ocurrió que los pocos delincuentes que iban quedando se fueron agrupando en un solo cuerpo. De esta unión nació Set. Set era el último recurso que los delincuentes tenían para enfrentarse a los Executors. Así que tras abastecerse considerablemente, pues el tráfico de armas aún se mantenía, decidieron declararles la guerra. El resultado de esta acción fue años más tarde conocido como Armagedón, pues la batalla fue tan encarnizada y salvaje que casi no hubo supervivientes. La lucha entre los Executors y Set se alargó durante más de 12 años, y cada vez era más encarnizada. Y lo que es peor, los Executors comenzaron a verse impotentes ante las cada vez más nuevas y potentes armas con las que Set contaba. Aquello volvía a ser el caos, por lo que la policía tuvo que desarrollar nuevas armas para hacer frente a la amenaza. El resultado de esta acción fue un nuevo Armagedón y la drástica reducción de personal en ambos bandos, que al verse desvalidos, decidieron firmar un cese de hostilidades, dando así por finalizada, momentáneamente, esta carnicería. Año 2032. Planeta Tierra. Pasaron los años, y tras una maravillosa época de paz y tranquilidad por parte de los Executors y Set, las cosas volvieron a torcerse. Ambos bandos habían estado todos estos años preparando nuevas armas por medio de una nueva vía: la ciencia. Así, y gracias al uso eficiente de la ciencia y la tecnología por parte de Set y los Executors, el mundo se sumió en una nueva guerra, conocida como Bioweapon War, o Guerra de las Bioarmas, pues esta vez no usaban armas de fuego, sino vidas artificiales creadas específicamente para el combate. Los primeros en hacer uso de este tipo de armas fueron Set, quienes por medio de sus unidades Anubis consiguieron poner a los Executors contra las cuerdas. Si los Executors no hacían algo para detener esta nueva amenaza, serían exterminados.
Así pues, y tras hacerse con los mejores ingenieros de cada campo, los Executors sacaron su as en la manga: las Fairies. Máquinas con aspecto de hada, pero con la estatura y constitución de una persona normal. Ahora que ambos bandos estaban equilibrados, surgió una última y decisiva guerra entre hombres y máquinas, la cual terminaría tanto con Zed como con los Executors, de una vez y para siempre. Año 2047, planeta Tierra. Han pasado 15 largos años desde el final de la bioguerra. Y ya nadie recuerda los días de horror y muerte que tanto las Fairies como los Anubis causaron a nuestro maltratado planeta. Ahora la paz y la tranquilidad imperan gracias al último sistema anticrimen, las Fairicero. Estas nuevas bioarmas fueron creadas tras el genocidio Executor Zed por los científicos supervivientes y dotaron a sus creaciones de inteligencia suficiente para comportarse como humanos en todos los aspectos. Sentían dolor, tristeza, alegría, incluso odio, pero siempre dentro de un límite, pues los humanos supervivientes no podían permitirse una nueva guerra o acabarían extintos a manos de sus propias creaciones. Así que las Fairies cumplían una doble función: mantener el orden y la paz y ayudar a repoblar el planeta, pues también habían sido dotadas con la capacidad de reproducirse con los humanos si tuviese que darse el caso, y debido a los escasos supervivientes que quedaban, que no sobrepasaban el 1.000.000, la situación no se presentaba demasiado halagüeña para los humanos. Así que las Fairies tuvieron que entrar en acción. En la actualidad, y a pesar de que no se cuenta con cifras que indiquen el índice exacto de neohumanos, fruto de la unión de humanos y Fairies, se podría decir que la Tierra ha vuelto a tener el número mínimo de habitantes, y al no haber tantas guerras, tanto la flora como la fauna fueron nuevamente apareciendo, poblando así con los neohumanos nuestro planeta. Finalmente, se podría decir que los conflictos en la Tierra han finalizado de forma definitiva. ¿O no? Pues un grupo de Fairicero renegadas, conocidas como las hijas de Zed, cuyas intenciones no están del todo claras, pero todo apunta a que su objetivo es el exterminio de la raza humana, han hecho aparición en Heaven, nuevo nombre dado a la Tierra tras la época de paz, y deben ser detenidas a cualquier precio. Comienza una nueva lucha por el destino de la Tierra, una lucha de máquina contra máquina, por el destino de toda la humanidad. Comienza Fairicero.